Los amigos, hermanos, personas interesadas, hoy vamos a tener un tema muy apasionante que tiene que ver con guerra espiritual. Les pido por favor que tomen nota de los textos y vamos a hacer un enfoque bien holístico, bien amplio, y sin más retrasos vamos al hecho. Es un material amplio. Vamos a empezar con Tesalonicenses. Esa carta tan cortita y contundente. De Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, sobre todo el 4. Segunda carta de Tesalonicenses. Vamos calentando máquina a poquito. Pueden pausar el video, buscar el texto. Lo van a aprovechar mucho más. Capítulo 2, versículo 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la presencia de Yeshua sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, hubo históricamente, en el siglo III a.C. aproximadamente, hubo un gobernante, Seleucida, que profanó el templo de Dios y inclusive se burló de la santidad del templo, sacrificando cerdos en el Santísimo. Imagínense que el cerdo es un animal que tenemos prohibido de comer y que por otra parte es un animal que representa algo inmundo. Y el cerdo en sí es un animal santo, porque Dios ha hecho las cosas perfectas, pero representa a los hombres que descienden en su espiritualidad a un nivel muy bajo. También en el cuidado de su cuerpo, a un nivel muy bajo. Que no son selectivos con la alimentación, a un nivel muy bajo. Bueno, y este gobernante Seleucida profanó. Se sentó en el templo de Dios, hizo pasar por Dios, puso una estatua de Zeus. Y eso generó la gran revuelta macabea, Matatías, y sus hijos, los macabeos. Bueno, una historia apasionante, triste, que finalmente tiene una reivindicación por parte de Israel. Pero el punto es que todas esas vivencias tienen paralelos espirituales en el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto, sin ningún lugar a duda, el templo, somos nosotros, los siervos y las ovejas. Ese es el templo de que usa Dios. Usa Dios el templo, por ejemplo, para proclamar un mensaje.
usa el templo para hacer actos de misericordia. Usa el templo del hombre para difundir su justicia. El templo físico del Nuevo Pacto no tiene ningún valor, porque fue una maqueta didáctica para que los hombres aprendiésemos cosas importantes de los cielos, de la justicia, del amor, de los mandamientos, de la luz, del pan, del aceite y de tantas otras cosas, del oro, de la plata, de los sacrificios, del patio, del santo, del santísimo. Entonces, hay que tener presente que ese ser que se hace pasar por Dios invade nuestro espíritu. Recuerden que el ser tiene los planos cuerpo, la materia, el cuerpo, el plano alma y el plano espíritu. El plano espíritu en el ser humano, el plano más sutil, está reservado a las cosas profundas, espirituales, está reservado al lugar donde habitan los seres espirituales en uno, ya sean estos seres negativos que contaminen el cuerpo o seres perfectos como son Dios y sus hijos. Entonces hay que entender esto, que una de las mayores trampas en la guerra espiritual viene desde el plano espiritual. Yo hago esta introducción para ya dejarlo pensando en el tema quizás más controvertido, ¿no? Guerra espiritual. Nosotros, como seguidores de Yeshua, no estamos habilitados para guerrear físicamente. En varias partes del Nuevo Pacto se nos aclara que no estamos autorizados para tomar la espada, las armas y hacer justicia por nuestras propias manos. Pero sí íbamos a tener una guerra, quizás por momentos igualmente dura, que es la guerra espiritual. Se venía esa guerra espiritual y teníamos que prepararnos para esa guerra espiritual. Bueno, el tema de hoy va a rondar esto. Les pido que, si se les hace largo, lo particionen, pero que no desistan hasta el final para entender el punto de vista bíblico. Ahora les pido que me acompañen en Efesios 6:12. Yo lo tengo acá ya preparadito, pero usted puede poner pausa y lo busca. Muy importante que la palabra le entre por los oídos, por los ojos también. Por la boca, no sé si lee en voz alta o no me puede hablar en este momento, entonces, pero hasta sería bueno de las tres maneras, ¿no? Bueno, Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura que viene de Dios para poder resistir. Y sigue. Entonces, nuestra principal batalla, nuestra única batalla es contra seres espirituales. Estos seres tienen la capacidad de poseer, de visitar el espíritu del ser humano, y sobre eso vamos a ir hablando. La armadura de Dios, bueno, en Efesios, ese es un tema que tenemos desarrollado en otros videos, no quiero repetirme, o trato de no repetirme, pero hoy quiero poner el foco en la guerra espiritual. ¿Cómo vamos a ver ahora en breve los textos que van a dar validez o van a soportar lo que estoy diciendo yo ahora? ¿Cómo atacan esos seres espirituales, esas potestades? Poderosas, por cierto, y espirituales, con una
una facilidad de ser invisibles. Ustedes vieron que hasta el siglo pasado no se conocían los virus, las bacterias, los hongos. Eran chiquititos, invisibles a los ojos del hombre, pero hacían daño y mataban a las personas por millones. Durante el fin del siglo XIX, principio del XX, se empezaron a hacer visibles por tecnología. Los seres espirituales caídos son también invisibles y son muy perniciosos para el ser humano. Así como la higiene física, la higiene como palabra amplia, ¿no? La higiene física amplia, la higiene física y mental ayudan a combatir a las bacterias, los virus y los hongos. La higiene moral ayuda a combatir a estas potestades, por lo menos no permitiendo que colonicen en nosotros, que convivan con nosotros, que colonicen en nosotros. Muy bien. Entonces, ¿cómo luchan esas fuerzas espirituales contra nosotros? Luchan a través de la falsa doctrina. Eso es Babilonia, la religión falsa. La falsa doctrina es muy importante dejarla, como quien deja un alimento pernicioso para el ser. Pablo le decía a Timoteo, en el consejo más impresionante que le dio para mí, le decía que debía cuidar de sí mismo, o sea, de no pecar, de no ser soberbio, de no ser arrogante, de incumplir los mandamientos de Dios, de no ser solidario, en fin, cuida el ti mismo, Timoteo lo entendió, pero sobre todo cuida la doctrina. Haciendo esto te salvarás y salvarás a los que te escuchan. La doctrina, justamente como es un agente de salvación, porque es Yeshua la doctrina, en la palabra de Dios, es atacada por los seres estos que están en guerra con nosotros. Entonces lo hacen a través de las religiones, de la religiosidad, de los ismos, de todos los ismos, de las religiones. En la Biblia no hay una religión, hay un camino que es Yeshua, y está escrito en la palabra para que cada ser humano lo aprenda y lo haga. La religiosidad siempre fue atacada por Yeshua. Todos sus seguidores no vinieron de ninguna religión, ni de las más, se podría decir, de las más santas, ni de las más paganas. Entonces, una de las formas que ataca los seres es a través de la religiosidad, de la doctrina, falsas, o equivocadas o enfermas, ¿no? Primer punto. Segundo, vamos a justificar, que ataca a través de cuando uno quiere encaminarse en el camino de seguir el camino de Dios en la palabra, verdaderamente, ¿no? Porque todas las religiones dicen seguirlo, pero no la siguen. Es más, casi ni la conocen. Y también atacan a través de lo que son de nuestra casa. Pueden ser padres, hermanos, hijos, vecinos, compañeros de trabajo. El mundo entero yace en poder del inicuo. El apóstol Juan nos revelaba de Yeshua eso. Y nosotros nos originamos de Dios, decía. Pero nosotros nos originamos de Dios. El mundo entero yace en poder del inicuo. Eso quiere decir que así como
actuó sobre Judas, el enemigo y los demonios actúan a través de las personas que controlan sin que ellas lo sepan. Porque se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, esas personas controladas creen que caminan con Dios y que lo que sienten adentro, eso de que lo sentí en el espíritu, sentí un fuego, sentí en el espíritu que me habló. Dios te va a hablar por su palabra. Si sos profeta, te va a hablar profeta, ¿no? Estamos hablando de algo grande, ¿no? Y que se cuentan con los dedos de una mano. Si sos profeta, te va a hablar en sueños o inclusive por su propia presencia. Pero las personas les han hecho creer que tienen que indagar en su espíritu y escuchar y seguir su corazón. La Biblia nos enseña que justamente el corazón es traicionero. Y esos seres se hacen pasar por Dios y espiritualmente confunden al ser humano. Me acuerdo una vez predicando el Evangelio verdadero, el Evangelio de arrepentimiento, de creer en Jesús, de buscar el reino de Dios, el verdadero Evangelio. Llegamos a un punto que era el Shabbat y el mandamiento del sábado, ¿no? Y la persona lo estaba leyendo de la palabra de Dios. Es el mandamiento más justificado en toda la palabra. Y me decía, sí, bueno, acá dice esto, sí, pero yo hasta que no lo sienta en el espíritu, bueno, el espíritu nunca le va a hacer sentir porque lamentablemente seguía doctrinas falsas. Entonces ese espíritu está contaminado. Ese espíritu no lo va a llevar a la verdad. Entonces, es muy duro esto, pero se hace pasar por Dios y mora en el templo de Dios. El lugar que Dios hizo adentro de nuestro templo, a cada uno de nosotros, para morar Él tiene autorización para entrar. La autorización son nuestros pecados, obviamente, son nuestros pecados. Muy pocas personas, muy pocos seres han podido decir, digamos que uno, dijo, el enemigo no tiene nada en mí. Es difícil que nosotros pensemos que el enemigo no tiene nada en nosotros, ¿no? Esa pequeña o grande participación del enemigo en nuestra vida, a través de nuestros pecados conocidos o desconocidos, pero nomenclados en la Torá y en la Besorá, es la que habilita a que se siente en el trono de Dios y se haga pasar por Dios. Y esta es una gran guerra espiritual. Entonces tenemos guerra contra las autoridades religiosas que influyen en nuestra doctrina muchísimas veces para mal. Después tenemos la guerra propia a través de nuestro espíritu, que está plasmada en la palabra de Dios, ya les mostré el texto. Y tenemos también la batalla familiar, la batalla contra amigos, vecinos, parientes, compañeros de trabajo. Nuestra vida empieza a cambiar cuando nosotros alineamos. Cuando nosotros alineamos nuestra vida con Dios, empieza nuestra verdadera guerra espiritual. Así que pensemos principalmente en esos tres planos, ¿no? Esos tres planos de ataque. Y ahora sí quiero compartir con ustedes más textos de la Biblia que van a ilustrar esto que ya les he resumido, ¿no? Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Miren esto.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense como apóstoles o obreros fraudulentos hoy están difundiendo falsas doctrinas, que decíamos que Pablo le dijo a Timoteo que era lo más importante que tenía que cuidar junto con el sí mismo, la doctrina. Y dice que estos apóstoles, a través del espíritu del enemigo, son como ángeles de luz. O sea, son gente que hablan, pareciera con mucho amor, con mucha suavidad, pero quizás por dentro haya maldad. Entonces cada uno tiene que dirimir su posición, dónde está parado frente al camino de Dios. No confiemos en los pastores, en los apóstoles, en los líderes espirituales, ni en este que está hablando. Todo tienen que verificar ustedes. La religión verdadera es la palabra de Dios. Y uso la palabra religión porque no es el camino en realidad en la palabra. Religión tiene un significado muy escueto en la palabra, no la importancia que le dio Babilonia. Es un camino, o sea, mueve acción, una forma de vida basada en valores, y hay que encontrarlo en la palabra de Dios. Las personas que buscan en los hombres, en las religiones, no encuentran a Dios, pero sí encuentran a ese que por fuera se hace pasar por ángel de luz y que por dentro se sienta en el trono de Dios. Impresionante, ¿no? Pero que es cierto, ¿no? Muy bien, vamos a seguir indagando. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Tenemos que estar preparados para eso. Puede venir la oposición a través de un hijo, un hermano, la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ahora, mientras usted esté en el camino de Babilonia, no va a tener problemas, ni con los parientes, ni con los vecinos, ni con los hombres de trabajo, pero debemos cargar nuestra cruz. Así como hicieron con Yeshua, van a hacer con nosotros. Esta doctrina verdadera no le agrada a las personas que están influenciadas espiritualmente por el enemigo. No les agrada, no les agrada. Y el mundo yace en poder de inicuo. El camino de las personas que encuentran a Dios en su corazón es estrecho, decía Yeshua, muy pequeño, pocos lo transitan. Lo invitamos a que busquemos juntos ese camino. Era más fácil de lo que creíamos. La religión verdadera es la palabra de Dios. Hablemos con Dios en oración, pero dejemos que Él nos hable a nosotros en su palabra, no a través de intermediarios. Sí, nosotros, los que pastoreamos, debemos motivar, incentivar, vigilar el rebaño. Ok, nada más. No que nuestra palabra no esté por arriba de la palabra de Dios, ni agregue ni saque, sino que cuando instruya directamente con la palabra de Dios. Que las ideas del hombre sean pequeñas al lado de las ideas de Dios. La levadura que decía Yeshua, ¿no? La levadura de los religiosos, hablaba de Yeshua. La levadura, las enseñanzas de hombre, que por último terminaban anulando los mandamientos de Dios. Muy bien. En Apocalipsis hay una serie de textos que por una cuestión de tiempo, no vamos a ver todos. Pero en Apocalipsis 14:8, 17:2, 18:3 se habla de fornicación, de embriaguez
y de personas borrachos por Babilonia. El vino de Babilonia es la doctrina, que emborracha, atonta a las personas. Esa doctrina que le permite placeres de la carne, que Dios aborrece, que le permite fornicación espiritual, que permite dar libertades que Dios no le ha dado libertades, esas libertades al hombre. Le ha dado libertad para el bien, y el bien es muy grande, muy amplio. Pero el mal, no tenemos libertad para el mal. Entonces, el vino genera borrachera, quiere decir que la persona no tiene los sentidos agudos y no puede discernir el camino de la vida. Es una estrategia, poner borracha a la gente, espiritualmente hablando, para que no encuentren el camino de la vida. Así que salgamos de la borrachera, escuchemos a Dios. Dios y su palabra es pan que nos da vida, nos alimenta espiritualmente, y es agua. Es agua a su vez porque nos limpia, nos saca los pecados. Gradualmente, cada vez, cuanto más agua ingerimos de Dios, más limpios estamos. Cuanto más pan comemos, más agudos nuestros sentidos, menos embotados. Muy bien. Lucas 22:3. Pero Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Fíjense que Judas, hasta ese momento, era totalmente transparente para los otros apóstoles. Nadie sospechaba de Judas. Quiere decir que la posesión y el control demoníaco es disimulado. Judas sería otro ángel de luz, parecería un hombre brillante, parecería un hombre sabio, justo, pero en realidad el enemigo podía entrar en él, a través de la puerta, claramente, del pecado. Triste historia la de Judas, ¿eh? Muy triste cómo terminó, lo que hizo y cómo pagó, ¿no? Lucas 22:3. ¿Ves? Dejamos hablar a Dios. Interesante, ¿no? Santiago 4:7. Oh, Santiago el justo, qué lindo. Someteos pues a Dios. Someteos, ¿qué quiere decir? Agacha la cabeza, escuchar lo que dice. Deja de escuchar a los seres humanos, escuchalo a Dios. Claro, los humanos te endulzan los oídos. Son lisonjeros, dice la Biblia. 10.000 veces lo dice, lisonjeros. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, llenos. Someteos a Dios, no a los pastores. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir que, por último, sus ataques van a cejar, van a terminar. Porque cuando vea que por más que nos tiende redadas, trampas, problemas, situaciones negativas, con nuestro contexto, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, por más que nuestra salud, por más que ve eso, llega un momento que, como es un ser racional, se da cuenta que está perdiendo el tiempo, que nuestro corazón, nuestra mente está cimentado en el camino de Dios y que agachamos la cabeza y seguimos para adelante. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué hermoso concepto, ¿no? Medítelo. Santiago 4:7. Ahí estamos dejando hablar a Dios, ¿ves? Cuánto más lindo que la idea propia de los seres humanos. Mateo 7:21. La verdadera señal de cuál es el, grupo o el camino verdadero.
no tiene que ver con los milagros, las obras poderosas, las pretendidas curaciones. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando a los que le dicen Señor, Señor, que lo alaban, ¿no? Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad es la Torá. Y Yeshua no vino a abolir la Torá, sino vino a explicarla, a completarla, a mejorarla, a completarla sería, a explicarla, a cumplirla. Entonces, continúa diciendo, aquel día me dirán, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, expulsamos demonios. Hicimos milagros, expulsamos demonios, en tu nombre. Nunca los conocí apartados de mí. Desafiantes de la ley, de la Torá, obradores de la ignomia, obradores de la maldad. La etimología exacta de la palabra ignomia, los que viven al margen de la ley de Dios. Esa ley que los falsos pastores dicen que quedó clavada en el madero. Esa ley de mandamientos que dicen que quedó clavada en el madero. En el sentido de que ya no debemos cumplir los mandamientos de Dios. Tremenda herejía. Terrible. Terrible. Los mandamientos de Dios, justamente la señal que a vos, a usted, a ella, a él, le va a permitir identificar cuál es el grupo, ¿verdad? Los grupos, las congregaciones, las iglesias, el camino que andan con Dios, que justamente no es los milagros ni las obras poderosas. Lo está diciendo Yeshua en Mateo 7:21, clarísimo. La señal la dio en la revelación, cuando revela en el Apocalipsis. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12. La señal iba a ser que los santos, a la séptima trompeta, a la última trompeta, los santos iban a ser los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Yeshua. Esa era la señal. La señal, si uno quiere saber si un grupo es verdadero, y fíjese eso, no que solamente hablen los mandamientos de Dios, fíjese si en su vida los guardan, si guardan los mandamientos de Dios, y llevan, explican, viven, tienen el testimonio y la fe de Yeshua. Mandamiento de Dios más testimonio y fe de Yeshua. Ahí está la señal. Entonces, si quiere identificar a un grupo verdadero, vea Mateo 7:21 y después vea Apocalipsis 12:17 y 14:12. Hágale caso a este viejo pequeño siervo. Mire, ahí va a descubrir si su grupo anda por el buen camino. No gaste un día en un grupo que anda ciegos que guían a otros ciegos, caen en un mismo pozo. Hágase cargo de su adoración, de su relación con Dios. Hable con Dios, pero escúchelo en su palabra nada más. Y después, en tercer aspecto, obedézcalo. Obedezca a Dios. Qué importante todo esto, ¿no? Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Qué lindo que nosotros pudiéramos decir eso, ¿no? Dios sabrá si todavía, o no. El príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Primera de Pedro 5:8. Voy a buscar este texto. Primera de Pedro, la carta a Pedro, concisa pero espiritual. Primera de Pedro 5:8. Creo. Sí. Sed sobrios. ¿Se acuerdan? Ser sobrios es contrario a lo borracho. O sea, no tomen vino de Babilonia, de las religiones. Y Babilonia es bella, atrae,
atrae, es bellísima, atrae, es seducción. Sed sobrios y velad. Mirá el consejo de Pedro a su congregación. Sed sobrios y velad. Sed sobrios, no beban doctrina falsa y velen. ¿Velar qué es? Velar es iluminar. ¿Se acuerdan que las vírgenes insensatas, cuando llegó el novio, no estaban iluminando porque no tenían aceite, no tenían sabiduría de Dios? Entonces ellas iban a los que vendían sabiduría, que eran los falsos pastores de Juan 10, ¿no? Juan 10 dice que yo soy el buen pastor, más el pastor que es asalariado, o sea que recibe divisa de la religión, ese no es pastor y suya no son las ovejas. Entonces, sé sobrio y velad. No podríamos estar tomando doctrina, el consejo, estemos sobrios con los sentidos agudos y velemos, estemos iluminando a nosotros mismos, eso que da una alerta, nos mantiene en alerta, no por eso muchos definen a velar como alerta, pero es incompleto el concepto. Uno se ilumina a sí mismo cuando ilumina el camino a sí mismo y a otros, ¿no? Entonces, cuando velamos, ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos, es recíproco, nos salvamos salvando, nos salvamos ayudando a otros. Entonces, es sobre velad porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Y esos son seres muy... La organización de esas 7 cabezas del dragón, ¿no? Toda la organización espiritual es muy poderosa, son seres poderosos, son seres más poderosos que nosotros, que el Ben Adán, ¿no? No tenemos que desestimar. Entonces, caminar con Yeshua, tener el escudo completo, la armadura, con el escudo de la fe, pero la armadura que proviene de Dios. La batalla es espiritual. Los hombres son solamente manipulados. La batalla es contra estos seres poderosos, ¿no? Fíjense que los que subestimaron a esos seres perdieron, ¿eh? Tristes ejemplos, me da tristeza mencionarlo, la verdad que no voy a mencionar ninguno, pero son poderosos para engañar, son seductores y hacen ver como que lo malo es bueno, hacen ver como que lo malo es bueno. Y Jesús decía, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. No solamente se lo dijo a Salomón en el Viejo Pacto, 3 veces, recuerdo yo. Pero le decía, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios. ¿Qué dicen los falsos Babilonia? ¿Qué dice? No, los mandamientos clavados en la cruz. No. A Eva, ¿qué le dijo? Dios, si incumples mi mandamiento, morirás. Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. ¿Y qué le dijo Babilonia? ¿Qué le dijo el dragón en realidad? La cabeza de Babilonia. No, positivamente no morirás. Vas a ser como Dios. Entonces, dejemos de escuchar las voces de Satanás a través de hombres o a través de nuestro propio espíritu, escuchando el espíritu y no escuchando la palabra de Dios. Sigue tu corazón. Enseñanza de demonio, en toda la música malvada está eso, sigue tu corazón, es lo mismo, va preparando el camino para decir corazón, espíritu, sigue lo que sentís adentro. Y al contrario, lo que sentís adentro a veces lo tenés que aporrear para llevarlo por el camino derecho que Dios te plantea en su bendita palabra, bendita y limpia palabra, como el agua pura,
como el pan sin levadura. Bendito sea Jehová y su Hijo Yeshua. Así que, bueno, acá está hablando Dios, porque esta es su palabra. No hay duda que está hablando Dios. Juan 17:3. Si no tenemos conocimiento de Dios Padre y de su Hijo, ¿cómo podemos distinguir si lo que nos dicen o lo que nuestro espíritu nos está sugiriendo es verdadero y bueno y justo? ¿Cómo podemos distinguir si por ahí parece luz, pero es perversión lo que está diciendo nuestro espíritu o un hombre que tenemos en nuestro contexto, o una mujer? Por eso las sabias palabras del Maestro Yeshua dice, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. O sea que la vida eterna está relacionada con el conocimiento. No podemos discernir, tener discernimiento espiritual si no tenemos conocimiento. ¿Cómo podemos saber si lo que nos está proponiendo nuestro corazón es correcto o incorrecto si no tenemos conocimiento de Dios? Él es el patrón, el modelo. Él es el bien, el bueno. Nosotros aprendemos de Él. Somos pequeños. Aprendemos de Él. Adquieran conocimiento, pero no con intermediarios. Por favor, busquen a Dios en su palabra. Tengan rutina y no lean siempre el mismo libro. Cada uno de los 73 libros son santos y cada uno te pastorea en una determinada manera. Cada uno aporta algo muy singular a la vida. Claro, obvio que vamos a empezar por los libros más generales, seguramente como estrategas de nuestro propio plan de estudio, pero el objetivo es que a la corta abarquemos todos los libros de la Biblia, que tengamos un contexto amplio de la enseñanza de Dios. Cada libro me pastorea de una manera. Yo recomiendo que las personas que empiecen por Matillahu, por Mateo. Y se lo lean 10 veces si hace falta, porque eso les va a abrir los ojos, y lo complementen con Deuteronomio. Entonces van a ver a Moisés y van a ver a Yeshua, los dos seres, los dos olivos, son los seres más prominentes que ha tenido Dios en la tierra. Profeta como yo levantará, dice, hablando de Yeshua, Moisés, ¿no? En la transfiguración estaba presente Moisés. Entonces, junto con Elías, ¿no? Otro prominente. Adquirir conocimiento. Esto lo dice Dios. Háganle caso. Personas han pasado 50 años en las congregaciones, la que quiera, testigo, evangélico, católico, mormón. Se han pasado 30, 40, 50 años y no conocen la Biblia, querido. No conocen la Biblia. No conocen lo que Dios piensa de las cosas. Repiten lo que han escuchado. Tienen lavada la cabeza. Verifíquenlo por usted mismo. Verifíquelo, sea valiente. Hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo desde esa agua que nos va a limpiar, que nos está limpiando, que es la palabra de Dios. Nosotros no vamos a juzgar a la gente, nosotros simplemente vamos a llevar un mensaje limpio. Y estamos para ayudar a las personas, no condenarlas. Pero sí, ayudar significa quitar velos. Apocalipsis, revelar. Quitar velos para que las personas se den cuenta dónde están paradas. Bueno, el mundo entero yace en el poder inicuo, 1 Juan 5:19. Y creo que con esto hemos abordado el tema
hemos visto el tema como un sobrevuelo, pero tampoco sirve expandirse mucho porque uno no se puede concentrar tanto tiempo. Mírelo las veces que sea necesario. Si puedo aclararle algo, por favor, deje su comentario. Si le parece que es correcto lo que estoy haciendo, compártalo. Dele like y compártalo. Así que, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, aprovecho la oportunidad para recordarles que en nuestro canal tratamos temas así, bíblicos, y también de que ofrecemos estudios bíblicos en distintos horarios y días para ayudar a las personas que conozcan su Biblia. Todos los que están con nosotros, la autoridad la tiene Dios a través de su palabra. No nos interesan las personas que sí son seguidoras de hombres. Obvio que el liderazgo tiene que existir en los grupos, hay que tomar decisiones, hay que tomar iniciativa, hay que velar, pero ahí no más, ahí no más. La importancia nuestra es pequeña frente a la palabra de Dios. Lo que debe siempre prevalecer no son las ideas propias, es palabra de Dios. Y yo acá les hablé de la palabra de Dios, toda fundamentada. Lean, relean los textos, reléanlos. Les deseo muchas bendiciones, les deseo que aunque sea una gotita de agua haya aportado, una amiguita de pan sin levadura haya aportado para ustedes. Y bueno, les doy un abrazo, un cariño, un afecto sincero. Y si Dios lo permite, será hasta cuando Él lo disponga. Shalom Alejem.